La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, su patronato universitario, a través de la División de Extensión de la Cultura, le dan la más cordial bienvenida a la 34ª edición de la Feria Universitaria del Libro 2021, en su modalidad virtual. Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Muchas gracias por asistir a esta presentación el día de hoy de El animal más hermoso del mundo. Su autor soy yo, que me estoy presentando aquí con ustedes en el marco de la Feria Universitaria del Libro en su modalidad número 34, organizada, por supuesto, por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo a través de la División de Extensión de la Cultura. Vamos a hablar de este libro que es mi más reciente libro, El animal más hermoso del mundo, publicado por Cabos Sueltos Ediciones. Y tengo el gusto, tengo el honor, tengo el agrado de que me acompañen dos estupendos amigos y además dos estupendos escritores. Déjenme comentarles y presentarlos quiénes son ellos. En primer término, me gustaría presentarles a Victoria García Yolí. Bueno, ella nace en la Ciudad de México y la verdad, como la conozco desde hace tiempo, sé que desde muy pequeña se sintió enamorada por el arte y también por los libros. Victoria García Yolí escribe cuento, ensayo corto, ha publicado, entre otros muchos libros, Cuidado, Café Cargado, El libro de las letras, De la A a la Z, y no es diccionario, Chocolate sin culpa, Para amar al arte y Cuentos del armario. Es también directora de arte de Algarabía y seguramente me quedo corto con los libros que ha escrito mi querida Victoria, pero ya nos platicará si tienes por ahí algún otro libro más reciente. Y también me acompaña quien es el editor de Cabos Sueltos, su director y el hacedor del animal más hermoso del mundo, Alberto de la Fuente. Alberto de la Fuente, déjenme decirles que nace también en la Ciudad de México. Él es ingeniero químico, pero también un enamorado de la literatura, es poeta, es crítico, es ensayista y también editor. Entre sus libros podemos mencionar Bangara, El primogénito, La escritura del caracol, Con un pie en la luz. Como también es alpinista, entonces hizo un libro acerca de sus experiencias como alpinista y también es autor de Virtuales Subterráneos. Así que, pues para mí es un verdadero honor que estén ustedes presentes para hablarnos de este, pues mi más reciente libro, El animal más hermoso del mundo. Y sin más, ¿qué les parece si empiezo contigo, Alberto? Di algo bonito del animal más hermoso del mundo. Muy bien, muchas gracias, Mauricio. Muchas gracias, Victoria. Un gusto estar con ustedes y bueno, pues un honor presentar el libro, del cual en realidad el hacedor es Mauricio. Yo solo he sido pues una suerte de artesano o de accidente en el camino que ha permitido que un buen cuento, un excelente cuento ganador de un premio nacional, pues tenga un digno recipiente, una digna publicación. En este caso, pues el último libro también de Cabos Sueltos. Bueno, pues empezar primero por qué Cabos Sueltos se interesó en publicar el cuento. Primero que nada, pues es un excelente cuento. Y yo creo que los editores, el primer trabajo de los editores es detectar, ubicar la buena literatura para darla a conocer. Si a esto le sumamos que Mauricio Carrera es un reconocido autor que además ha publicado más de 40 títulos y que, bueno, pues ostenta un récord prácticamente de Guinness, y es que es el ganador de más premios nacionales de literatura en México. Él ha ganado casi todos los premios nacionales que ustedes se puedan imaginar, en cuento, en novela, en ensayo, creo que tal vez también alguno en poesía. Es decir, creo que salvo el teatro y el guión de cine, y lo más seguro es que me equivoque, él prácticamente ha incursionado en todos los géneros literarios. Regresando al animal más hermoso del mundo,
bueno, pues primero no voy a quemar la historia, solamente decir que hace referencia a un sobrenombre que le pusieron a esa gran diva del cine que era Ava Gardner, esa extraordinaria actriz de los años 50, que, bueno, no solo tenía una belleza incomparable, sino que además era una mujer de mucho talento histriónico y que hacía buenas películas, ¿no? Y Mauricio, pues tiene una característica como escritor, y es que no solo inventa personajes, sino que toma personajes de la vida real, escritores, actores, toreros, y les da vida o les da una nueva vida. En este caso, pues en este cuento nosotros vemos una suerte de historia romántica entre dos grandes personajes aparentemente imposibles de combinar, que son la Ava Gardner, de quien ya hablamos, y el Flaco de Oro, Agustín Lara, que es pues uno de los parteaguas, uno de los paradigmas musicales y tal vez el más importante compositor de música vernácula de México en el siglo XX. Y bueno, en cualquier caso ahí se podría estar en la trilogía junto con dos o tres más, para que los seguidores de José Alfredo Jiménez no me reclamen. Codo a codo, Mauricio y yo discutimos el libro, discutimos el formato, junto con el diseñador, y a quien hay que darle su crédito también, quien es Enrique Mejía, pues pensamos todo lo que tiene que pensar un editor acerca de un libro. El tamaño, el tipo de papel, la tipografía, si lleva o no ilustraciones. Y luego, bueno, pues todo este mundo de la corrección de estilo, que en este caso fue prácticamente innecesaria, porque Mauricio es uno de estos escritores que prácticamente deja limpio su obra y pues no le deja trabajo a los correctores de estilo. Al final, bueno, pues hicimos un interesante trabajo artístico que yo creo, y por los comentarios que ha hecho que han hecho los lectores, pues es un trabajo digno de la obra. Y yo creo que en ese sentido, pues yo creo que Mauricio debe estar contento, no solo porque tiene un excelente cuento, muy bien escrito, con excelentes descripciones, con personajes muy vivos, sino que además creo que quedó como objeto un libro muy agradable a la vista, al tacto, etcétera. No quiero deshacerme en elogios al trabajo editorial, sino quiero señalar algunos puntos más de la literatura del maestro Carrera. Él es un escritor muy en esta línea de escritores que son estilistas del lenguaje. Él tiene una prosa magnífica, sus descripciones siempre son precisas, con pequeños trazos, con pequeñas líneas, nos crea escenarios, situaciones, escenas que podemos visualizar y pues que nos permiten no solo una lectura ágil, sino nos permiten una reflexión sobre la vida, que finalmente es uno de los objetos de la literatura. Él es también un maestro en los diálogos, y esto, bueno, no me sorprende sabiendo que algunos de los escritores que él admira son Jack London, Ernest Hemingway, Miller, y bueno, sobre todo los norteamericanos, pero también los mexicanos, ¿no? También por ahí José Revueltas, etcétera. Este cuento, El animal más hermoso del mundo, pues es un cuento que se desarrolla en los años 50 en Acapulco, y sabemos que ese es un momento muy interesante porque el jet set de Hollywood se sumaba al jet set de México y confluían en lo que era la ciudad más cosmopolita e importante en turismo en aquel momento en el mundo, el Acapulco de los años 50. Y ahí vemos personajes que se cruzan en el camino muy interesantes, como Howard Hughes, que fue el eterno admirador de Ava Gardner, como Frank Sinatra, el segundo esposo de Ava Gardner, como
El tercero. O el tercero, no sé, o el cuarto, no sé. El tercero. Todas estas divas tenían muchos esposos, pero... y bueno, otros personajes que el mismo Maestro Carrera después podrá mencionar. Yo lo que creo es que el jurado hizo una buena elección con el cuento y los lectores hicieron una buena elección al comprar y leer el libro. Hicimos una edición de lujo de 250 ejemplares, prácticamente agotada, y bueno, pues está en el aire la posibilidad de una segunda edición. Todo esto, bueno, pues creo que es importante destacarlo en un momento en el que el 30% de las librerías cerraron definitivamente, en un momento en el que la CANIEM anunció que se había desplomado la caída de venta de libros si dejamos a un lado los libros de texto gratuito, y en un momento en el que las mismas editoriales independientes, como la mía, pues muchas están cerrando porque pues ya nadie publica libros, nadie los quiere comprar, nadie va a las librerías, y todos estamos esperando a que pase esta pandemia. Pero no podemos esperar a que pase la pandemia. Aquí estamos nosotros tres, estamos haciendo la lucha y la batalla que es la nuestra, que es la de hacer literatura, la de difundir la literatura, la de crear nuevos lectores, o que los lectores que ya existen pues tengan productos dignos, productos hermosos, ¿no? Y productos que, bueno, sean en realidad obras literarias que permanezcan y que transformen el canon de principios del siglo XXI. Maestro Carrera, como siempre yo te felicito, para mí eres uno de los mejores escritores vivos de México, y bueno, incluyendo también a los muertos. Y yo creo que sin ninguna vergüenza tú podrías estar en cualquier antología de narrativa hispanoamericana. Y bueno, pues muchas gracias por el honor que nos diste de permitirnos publicar este hermoso cuento, El animal más hermoso del mundo. Muchas gracias, querido Alberto, de veras, muchas gracias. Un abrazo hasta donde estés, ese París que tanto te gusta, hasta allá te mando un abrazo. Acá atrás tengo la Torre Eiffel. Exacto, sí, por ahí la distingo. Y al frente el Crazy Horse. Ah, ya. Bueno. No, es Tepoztlán. Victoria, también estoy muy agradecido con tu presencia, por supuesto, y pues te toca tu turno ahora de hablar. Espero que lo hagas tan bonito, así que seas tan halagüeña. Ajá, bueno, pues cómo no serlo, porque pues efectivamente comparto con Alberto que eres un gran escritor, que tenga el cuento, un premio ya de entrada, pues siempre pues nos dice que estamos ante una buena pieza, ante literatura como debe de ser, con todas sus consideraciones, sus alcances, etcétera. Y por supuesto, dentro del estilo inigualable e inconfundible de Mauricio Carrera. Quien ha leído alguna otra obra de Mauricio se dará cuenta lo que Alberto acaba de decir, que suele recurrir a personajes históricos, personajes conocidos, que tiene su truco. Por un lado, por supuesto, esto ayuda a que cuando conocemos a esos personajes tengan pues ya como cierto contexto, y tienen esos personajes, pues no tiene que inventar las personalidades porque ya están las personalidades de los propios personajes reales, ¿no? Y, por ejemplo, llega un punto donde pone en un renglón que aparece Ava y Frank Sinatra, hay un pleito, dice, su matrimonio se trataba de pelear, de hacer el amor y de beber alcohol. Y eso, pues, por supuesto, cosas que puedes encontrar en cualquier biografía de Ava o de Frank Sinatra, porque pues, van a hablar de cuando estuvieron casados. Pero eso tiene un truco, tiene como un doble trabajo, porque entonces, pues, parecería una limitante de dónde está la parte creativa y dónde le puede construir una historia a unos personajes que son conocidos y que, pues, por supuesto, sus historias pueden ser verificables históricamente.
Entonces, Mauricio tiene esa cualidad de encontrar ese pequeño resquicio que dejan las biografías sueltas e insertar personajes, no solamente los principales, sino otros personajes. Por ahí salen personajes mafiosos y por ahí salen otros, pero todos tienen nombre y apellido, y salen escritores, y menciona a Ricardo Garibay, y cómo se vestía, y la crítica que hacía, menciona estas revueltas, sale Revueltas, y entonces viene toda esta parte que hace Mauricio, que es maravillosa, que te va retratando sin meterse a hacer descripciones, porque eso sería como además propio de una novela, sin hacer grandes descripciones, te va retratando cómo era la época, cómo estos personajes famosos que se aventaban por la quebrada, pues llegan a ser como Latin Lovers. Después hay una escena que hoy día, incluso hasta la lectura para cualquier mujer puede decir, ¿cómo aguantábamos esto? O sea, no lo puedo creer. Está justamente cuando conoce al personaje, que es Agustín Lara, está sola en una mesa y viene un tipo a tirar la onda, luego otro, que dices, o sea, eso realmente es el retrato de una época que también te hace ver cómo aguantábamos esto las mujeres, y por supuesto personajes así bellísimos, donde no podía estar sola y tranquila en una mesa sin que estuviera alguien tratando de sacar provecho de eso, ¿no? Por supuesto, y ahí viene la parte literaria maravillosa, porque dice, describe en 2 renglones cómo se acercaba uno y otro, ¿no? Incluso Garibay le recita del Cantar de Cantares, y entonces 3 veces repite, Ava Gardner lo rechazó. Y esa es la parte padre, porque Mauricio te va describiendo cosas y como es un cuento, en este caso no lo hizo muy extenso, pero también en sus otros libros tiene este recurso de el punto y seguido. O sea, y este es punto y aparte, esta es una oración de punto y aparte, y la repite, entonces se ve como el énfasis y cómo sin mayor explicación ves la dignidad de la mujer y cómo se defiende de estos tipos, etcétera. Entonces, y dónde estaban sus verdaderos intereses. Ese tipo de cosas hace Mauricio con la literatura. Otra cosa que hace con la literatura son como las comparaciones, ¿no? Hay una escena al final donde es Frank Sinatra y no es cierto, donde me van a decir, ay, la subrayé y no la encuentro y no la veo. No, es que ya me equivoqué de página. Bueno, el caso es que otra vez recurre como al punto de seguido, y en este caso, esta cosa de las comparaciones, dice por aquí, se le arrodilló como quien busca la piedad de la vida. Y estas comparaciones en realidad nada más te queda decir que sí, pero, o sea, no sé quién o cómo ha buscado la piedad de la vida. Entonces, todo es una asociación de palabras, de la situación, de la imagen que dibuja, que son súper interesantes, y se avienta cualquier cantidad. Al principio, por supuesto, cuando va describiendo la situación en la que está, y luego empieza a meter los personajes y establece estas comparaciones y estas asociaciones insólitas, son muy buenas. Hay otra también donde igual que habla de Agustín Lara, que recurre al punto de seguido, ¿no? Él está contándole por supuesto, Ava Gardner se pone curiosa sobre él y sobre Agustín Lara y María Félix, y entonces él le cuenta como toda la historia y dice, fue mi amor eterno, duró 2 años. Entonces, este tipo de asociaciones insólitas son también muy del recurso de Mauricio, y
son joyitas que te va dando cuando lo lees, como es una historia, en este caso es una historia lineal, porque tiene unas que son todavía mucho más complejas, como en La vida endeble, que es el flashback, y dentro del flashback hace otro flashback, y entonces ahí se va para atrás la historia y para adelante, y Mauricio nunca se hace bolas. En este caso, pues como es un cuento, es muchísimo más lineal, va hacia adelante, pero entonces te llena de estas asociaciones históricas. Y una cosa que me estaba preguntando todo el tiempo cuando estaba leyendo es que, por supuesto, a nosotros y nuestra generación, y tenemos que reconocer que estamos, que superamos el medio siglo de edad, y ya aquí en promedio supongo que lo hemos de subir más, me preguntaba sobre las nuevas generaciones. Aquí en la universidad, donde lo estamos presentando, pues estamos hablando con universitarios, incluso con preparatorianos, ¿no? La universidad pues tiene esta población estudiantil desde preparatoria, y siempre los motiva a leer y les acerca, esto es para ellos. Y por más que sean personajes históricos y conocidos, yo supongo que las nuevas generaciones cada vez están más lejos de estos personajes, y cada vez les pueden ser personajes mucho más ficticios. Y no crean que se van a perder y que le va a hablar, que como son conocidos tendrían que ir a hacer una tarea para leerlo. No, ahí están como las claves para saber quiénes eran. Y no es una novela histórica, y sin embargo Mauricio también hace lo necesario para ubicar a los personajes en el tiempo y el lugar donde estaban. O sea, recurre en 2 o 3 líneas, se pueden dar cuenta de que de cómo era la vida o la situación en los años 50, de cuál, si los personajes o no, porque ¿por qué? Porque va poniéndolos, el contexto te lo da. Dice, aparece perengano de tal, y esto, como en tal película, ¿no? Y pone la película, y pone el nombre de la película, y pone la ubicación, digamos, en el tiempo, y te puedes dar cuenta entonces de cómo era la vida, etcétera. También hace gala de su cultura, porque siempre nos cantaba, ¿no? Y te pone el nombre de la canción. O recitaba y pone los poemas estos que le recita Garibay, pues ¿por qué no? También los cita. Entonces, todo eso va enriqueciendo la historia, va enriqueciendo los personajes, te va contando el contexto histórico, y entonces, aunque sean personajes que, por supuesto, hoy día le puedes decir a un niño de prepa si ha visto una película de Ava Gardner, por supuesto que no la ha visto, sería muy raro, y nos encantaría que si en los comentarios pueden dejar alguna referencia, si han visto o una película o saben una canción de Frank Sinatra, que eso es como un poco más fácil, ¿no? Estos personajes, o de Agustín Lara, de estos personajes, con estas referencias que va dando Mauricio, crea como todo el ambiente histórico, y te pinta ese Acapulco paradisiaco de aquel entonces, cómo eran las noches, ¿no? Por ejemplo, hay dice, la noche de Acapulco con todas sus tentaciones y ella sola, ¿no? Entonces, también te puedes dar como una idea de, pues, ¿qué es Acapulco? Hoy siempre ha sido ese lugar de tentaciones, ¿no? Y todo esa salida de tu espacio común, cotidiano. Cuando vas en Acapulco, pues era otra vida, y era igual otras reglas, y otra manera de convivencia de las personas, y en este caso de los personajes, ¿no? Y lo que decía también de la situación, cómo hace referencias, por ejemplo, menciona a Burt Lancaster y Deborah Kerr en De aquí a la eternidad, ¿no? Entonces, así, con eso se ahorra descripciones de la situación, porque te cita la película y puedes ir a ver por lo menos el tráiler de la película,
para saber exactamente a qué se refería. Entonces, ¿qué hace Mauricio? Que al ir metiendo todos estos personajes referenciales históricos, te cuenta una época de manera muy amena, te pone en contexto y al mismo tiempo yo creo que debe de despertar la curiosidad en los lectores de querer, no solamente de querer leer más, porque también cita Revueltas y también cita Garibay, también cita otros libros, sino también de ver cine, etcétera. Y eso es como el apetito por la cultura general. Entonces, cuando estás frente a una historia que corre una situación que por supuesto no se las vamos a contar, qué pasa con estos personajes que ya mencionamos, y cómo adelantan. Por ejemplo, me pregunté yo si Ava Gardner, y eso no lo sé, ya te voy a preguntar a ti, Mauricio, si Ava Gardner hablaba español o por lo menos entendía lo que le recitó Garibay, o cuando interactúa con Agustín Lara y pregunta sobre la canción, sobre María Bonita, si sabía, si entendía las palabras de la canción. Mira, lo desconozco en realidad, e incluso Alberto a lo mejor nos puede decir más al respecto porque se ha convertido en un devoto de Ava Gardner y ya ha leído como 2 o 3 de sus biografías. Pero mira, hay que recordar que Ava Gardner tuvo largas temporadas en España porque a ella le gustaron los toros, tuvo amores con toreros también. Entonces yo creo que desde ahí, pues empezó a aprender algo de español. Lo ignoro en realidad. Y mira, y también ella filma en Puerto Vallarta La Noche de la Iguana. Entonces yo creo que sí tuvo contacto con el español, seguramente lo entendía, no sé si lo hablaba, porque finalmente hay que comprender que en estos mundos anglosajones siempre es más fácil que alguien hable inglés y eso les quita la posibilidad de hablar en otros idiomas, ¿no? Y bueno, ya lo respondió el maestro Carrera. En efecto, Ava Gardner entendía más un poco de español, pero no lo hablaba, a pesar de que vivió un buen rato en la España franquista, ¿no? Y fue pues amante de, me parece que Joselito, ¿no? Que era pues torero y pues, papá por ahí de un famoso cantante. Ajá. Y que Y luego, también aparece en el pues, libro, déjenme contarles. O sea, en 48 páginas nos sale una cantidad de personajes y bueno, sí, maravillosos. sin embargo, Victoria, no es abrumador, es decir, No, para nada. entran de manera natural esos personajes, no están forzados, ¿no? Y tienen Exactamente. vida propia, porque bueno, yo creo que es más difícil darle vida a un personaje real por lo que tú dijiste, porque todo el tiempo la gente va a decir, no, es que él no actuaría así, no, es que, y sin embargo, se mueven, se desenvuelven de una manera muy natural. Yo me leí la autobiografía de Ava Gardner, algunos de los datos corresponden, pero en realidad, incluso si hubiera, y debe haberlos porque estamos hablando de ficción, si hubiera algunos hechos que no fueron reales, no importa porque tienen consistencia dentro de la historia es verosímil, es una historia gozosa y yo diría que hasta entrañable, ¿no? Ajá, Porque de alguna manera nos identificamos con esa atracción de los personajes, así es. ¿no? Y todos quisiéramos, en este caso, ser Agustín Lara o ser Ava Gardner. Y si no me entienden por qué lo digo, cuando lean el cuento sabrán por qué lo digo. Van a saber. Una cosa, ahorita que dijiste que es verosímil, una cosa es que los hechos sean reales y otra cosa es que la situación sea creíble. La situación es totalmente creíble. Por supuesto, estamos sobre ficción. Incluso René Avilés Favila decía que hasta la autobiografía es un género de ficción, ¿no? Porque una vez que lo empiezas a escribir, pues tienes que llenar huecos y la memoria, que es tan traicionera, pues luego ni te acuerdas bien cómo era, le cambias todo, hasta cuando cuentas una anécdota, luego ya hasta la andas inventando cosas, ¿no? Entonces, hay que saber o entender que esto es un cuento, el cuento es un género de la ficción, y aunque haya estos personajes reales, pues hay ficción. Y
es lo que no se vaya con la finta, lo que decía yo al principio, tiene sus limitantes porque pues, tampoco puedes ficcionar o inventar tanta cosa porque entonces se vuelve inverosímil, es decir, ya esa propia historia ficticia ya no la creerías porque no tendría ningún sustento, ninguna base. Pero bueno, esto es, yo quiero invitarlos a que lo lean, si no pueden, pues está la edición que hicieron primera agotada, pero podríamos invitar a Mauricio y Alberto a que hagan una edición digital, por lo menos para que la podamos ver, leer. Yo lo leí de manera digital, no tengo el privilegio de tener el libro en mis manos, y de todos modos sí felicitarlos porque está muy bonito editado, estas tiene unas letras capitulares en rojo, juego de el negro, el gris, el blanco, el rojo, estas capitulares, donde salen personajes que no son conocidos, hicieron estas intervenciones con las letras, que es como un epigrama, porque dice Ava Gardner. Entonces, eso está súper interesante. Entonces, como esta pequeña historia, que en realidad la lees en un ratitito, bueno, dio para desenvolverse en un libro, ¿no? Y mira el swag, está padrísimo, que hicieron con láser. Entonces, eso es una gran felicitación, aunque el libro digital nos va a privar de ciertas experiencias táctiles y visuales, pero pues sí podrían acercarle la lectura a los chavos mediante lo digital. Y dejemos que pues Mauricio platique un poco más sobre este libro, la experiencia de cómo, y yo, esta ya es pregunta y por ahí podrías empezar, ¿cómo eliges estos personajes históricos y la situación que vas a contar? Ya, por supuesto, el desarrollo, cómo sigue, tiene que ver con la creatividad, pero siempre tiene que haber como una elección de los personajes, un trabajo preparativo de lecturas históricas o de biográficas, o cómo le haces. Sí, pues bueno, antes que nada estoy muy agradecido con ustedes, con sus comentarios, con su lectura, por supuesto con el trabajo editorial. Y mira, de repente es un misterio, Victoria. Yo creo mucho en esto que son los procesos creativos y los procesos creativos son un verdadero misterio. Si ahorita me preguntas de dónde surgió la idea, yo diría que a lo mejor se remonta también a un concurso en el que yo quise participar hace algunos ayeres y que tenía su sede en Acapulco precisamente. Y era un concurso donde la situación, la ambientación, la trama tenía que suceder en Acapulco. Mira, nunca mandé nada a ese concurso, el cuento como idea quedó por ahí perdido en la memoria, en la burocracia del alma y poco a poco fue surgiendo y ya no lo metí ese concurso, como decía, pero el cuento fue adquiriendo vida propia, quizá porque me interesan estos personajes que en inglés hay una bonita definición que son larger than life, que son más grandes que la vida. Y creo Ajá. que Ava Gardner es un buen ejemplo y también el propio Agustín Lara. Agustín Lara sigue viviendo en nosotros, forma parte de nuestra educación sentimental. Entonces, no importa que haya muerto, sigue y perdura. Y lo mismo sucede con un personaje como Ava Gardner, que aparte tiene algo que a mí me atrae mucho, que es el de, a pesar de haber sido una mujer con una cierta reputación, en el sentido de que fue una mujer libre, que tuvo amores con quien quiso porque precisamente era libre y que llegó a ser una reina del cine, sus orígenes son más bien humildes en el sentido de ella no aspiraba a esa fama pública, no recibió una educación que la fuera orientando para el tipo de vida que tenía. Y sin embargo, mira en lo que se convirtió. Me gustan esos personajes que desde abajo salen, sobresalen y que van buscando precisamente su papel en el mundo. Hay que recordar que Ava Gardner se casa en muchas ocasiones. Su primer matrimonio ocurre con Mickey Rooney, este famoso actor adolescente que pues llegó también a ser amante de hermosas
mujeres, y era un amor que iba a durar para toda la vida y también dura un año. Estuvo casada Ava Gardner con el clarinetista Artie Shaw, aparte también de El Ojos Azules, Frank Sinatra. Entonces imagínate, está rodeada de todos estos personajes, de la música de Artie Shaw, del humor de Mickey Rooney, de la voz incomparable y la presencia también, incluso cinematográfica, que tenía Frank Sinatra. Son personajes que me fascinan. Y pensar también que un hombre cruzado por una cicatriz, feo, yo creo, flaco, llegó también a ser esposo de una mujer de una belleza y de una presencia extraordinaria como María Félix, me encantan como personajes. Entonces, pues mira, lo que hace El la feo con literatura. suerte, dices en el libro. Exacto, es un feo con suerte. Y entonces yo lo que hago en el libro es, y tengo la idea de juntar personajes que nunca se hubieran conocido, pero que se pueden conocer a través de la verosimilitud que da la literatura. Entonces va por ahí, pero sí me gustan este tipo de personajes larger than life. Ajá, sí, que nos trascienden, que por su vida, su obra, sus personalidades, etcétera, nos trascienden, ¿no? Exacto. Sí, así es. Está Entonces, bien, mira, o sea, está bueno porque aparte te digo, con el tiempo podrían, y yo digo pensando para las nuevas generaciones, pues podrían ser personajes desconocidos, pero hay tantas pistas en el libro que puedes generar esta curiosidad por ellos y mantenerlos vigentes y que sean conocidos y que queramos ver las películas de Ava Gardner o saber quién era Howard Hughes o las canciones de Frank Sinatra o la música de Agustín Lara, etcétera. Es decir, es la cultura, los antecedentes culturales con los que vivían pues, los abuelos o los padres de estas generaciones nuevas, ¿no? Entonces, hay como, también eso se vuelve, el cuento se vuelve como una especie de vaso comunicante generacional, ¿no? El poner así. en relieve estos personajes que podrían ser muy oscuros cuando un papá no puede explicar por qué admira a Frank Sinatra, pero pues ya lo pones tú y con estas tipos de frases, imágenes que les vas poniendo a cada quien o que describes una situación a través de dos actores y su película, entonces te digo que se vuelve como estos tips de qué leer, qué ver y qué oír en la cultura para tener una cultura general. Y mira, en el tipo de literatura que hago, en efecto, como tú bien lo mencionas, quien sepa de estos personajes, pues les va a gustar, les va a atraer, a lo mejor van a recurrir a algún libro para decir, a ver si es cierto lo que está contándose en este cuento, en esta novela, pero también tengo el anhelo de que quien no conozca nada de Ava Gardner ni de Agustín Lara, los encuentre como si fueran dos personajes por completos de ficción. ¿Por qué? Porque además los conflictos que están involucrados son los mismos de toda la humanidad. Son los conflictos de los celos, del amor, de las despedidas, del abandono, del querer buscar un acomodo en la vida. Entonces yo creo que por ahí va esto. Pero ya nos tenemos que despedir, ya se nos acabó el tiempo, por desgracia, qué rápido se nos fue. No me resta más que agradecerles, Victoria, de veras. Lean a Muchas, muchas Mauricio gracias. Carrera, excelente escritor. Gracias, Léanlo, Alberto. cualquier libro de él es muy bueno. Gracias, Alberto de la Fuente. Muchas gracias. Oiga, pues nos despedimos de manera abrupta, pero tendremos que reunirnos también para comentar de otros temas. Y no me queda más que agradecerles a ustedes en principio y por supuesto a quienes nos estén viendo en el marco de la Feria Universitaria del Libro en su versión número 34 y en su modalidad virtual. Esta feria ha sido organizada por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo a través de la División de Extensión de la Cultura. Agradezco también, por supuesto, siempre las atenciones que nos brinda el señor rector de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, así como nuestra mutua y muy querida amiga, que siempre es una enorme promotora de la cultura en Hidalgo y también fuera del Estado de Hidalgo, que es Corina Martínez. Muchas, muchas, muchas gracias. Ahí está la invitación para que puedan leer El animal más hermoso del mundo.
Muchas, muchas gracias. Gracias, un abrazo Victoria, un abrazo Pueden Mauricio. encontrar a Mauricio Carrera en las redes sociales para que les diga dónde encontrar su libro. Y así es, maur39 arroba hotmail.com es mi correo electrónico. Muchas gracias. Hasta luego. La FUL agradece tu asistencia.